Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Ahora sí podemos hablar, ¿verdad? Sí, me parece que ya podemos empezar, Yo ¿verdad? creo que ya está, se inicia. Sí, ya estamos. Bien, bueno, buenísimas tardes para todas las personas que nos están escuchando hoy. Estamos en la Feria del Libro de Guayaquil 2020 y tenemos un invitado profundamente especial esta tarde, tarde de Guayaquil y noche para él, porque está en España y se trata de Alejandro Morellón, un escritor que nació en 1985 en Madrid, pero ha vivido mucho tiempo en Palma de Mallorca, entiendo, y tienes una trayectoria muy interesante que te acerca también, además de la escritura, a la gestión. Tú organizas la Convención Literaria Mallorca Fantástica, ¿verdad? Bueno, Y soy uno de los coordinadores, sí. eres uno de los coordinadores, claro. Bien, en el año 2013 Alejandro publicó su primer libro de cuentos que se llama La noche en que caemos, que además ganó ya un premio, ¿verdad? El de la Fundación Monteleón. Y en el año 2016 él publica El estado natural de las cosas con la editorial Caballo de Troya. Y justamente este libro también ganó un premio muy importante, el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Y después de eso, en el año 2019, es decir, el año pasado, él se lanza ya con su primera novela, que es Caballo sea la noche, por la editorial Candaya. Entonces, bienvenido Alejandro a esta orilla virtual e imaginaria, por supuesto Gracias. entendiendo eso como algo significativo y real, ¿no? Y quería preguntarte, empezar tal vez para ver si nos puedes comentar tu experiencia como becario de la Fundación Antonio Gala en Córdoba y su efecto en tu carrera de escritor, por un lado, y por otro lado, tu experiencia en la gestión con la coordinación justamente de esta o como co-coordinador de la convención que tiene como centro lo fantástico. Bueno, yo quería también empezar agradeciendo a ti, María Paulina, que te hayas ofrecido y que hayas querido hablar de mí, de mis libros. Y bueno, agradecer a todos aquellos que nos están viendo ahora, a la Feria del Libro de Guayaquil, y bueno, ahí van mis agradecimientos. Bueno, para responderte a lo de la Fundación Antonia Gala, pues te diré que hay un punto en la vida de cualquiera en la que tiene que tomar una decisión que corre entre dos disyuntivas,
y en mi caso fue o bien quedarme en Mallorca y seguir en el trabajo en el que estaba y continuar un poco con mi vida de entonces, o, digamos, saltar al vacío, ¿no? Dar un paso casi de plena confianza en el futuro, a ciegas, que fue pues irme a esta fundación que estaba en Granada, en una especie de... Es un convento del siglo XVII en el que nos reunían a 14 personas en mi año, de distintas disciplinas artísticas. Pues había pintores, había escultores, había poetas y luego había narradores. Y claro, para mí supuso una primera toma de contacto con otras personas que tenían las mismas afinidades que yo. Yo había estado en Mallorca pues toda mi vida, 25 años de mi vida, y por supuesto amistades muchas y muy buenas, mis padres, pero no fue sino hasta la Fundación Antonio Gala que conocí como esa parte de afinidades literarias, y en ese momento tuve la determinación de no solo hacer de la literatura mi hobby o sí, como mi pasatiempo, sino como ya resolver que iba a consagrarme, ¿no?, a la literatura. Entonces, para mí mm, fue un paso que me cambió la vida, por así decirlo, en el sentido en el que tuve desde aquel momento la determinación de dedicarme por completo a leer y a escribir, ¿no? Ujú. Y, y claro, para mí fue la oportunidad de oro para dejar de lado como que mi pasado. Me explico fatal, pero voy a explicarme otra vez. Para mí siempre escribir había sido permanecer en los márgenes, es decir, encontrarme siempre divagando para mí, en una pasión que era la literatura y la escritura, pero sin tener conciencia de si me podía o no dedicar a ello, ¿no? Entonces, en ese primer momento en el que alguien creyó en mí y me becó y me dio la oportunidad de desarrollar un proyecto durante 9 meses, entonces empecé yo también a creer un poquito más en mí. No es que no creyera antes, pero necesitaba de alguna manera un respaldo de alguien más que me dijera, oye, pues esto que escribes es interesante o nos interesa. Y a través de esa experiencia pude, no sé, darme un poco la idea de que lo mío no solamente lo escribía para mí, sino que podía ser interesante para alguien más. Y eso es muy interesante porque si escribir es una acción solitaria, es un encerrarse en sí mismo, a la hora de leer a la demás gente lo que escribes, estás dando un paso hacia el final de la soledad, ¿no? Como escribimos en un espacio cerrado con nosotros mismos, pero cuando nos leen dejamos de estar solos en la literatura. Y para mí ese fue el momento en el que dejé de sentirme solo con lo que escribía. Esa es una respuesta muy interesante, pues, porque también habría como esa perspectiva de el acercamiento a la escritura como un salto al vacío, de alguna Ujú, forma. Y ujú, entonces, pues, ese salto al vacío seguramente trae también algunas consecuencias, ¿no? Cómo es lanzarse de lleno y totalmente a la escritura. Cómo se puede sobrellevar lo cotidiano, digamos, lo que ujú. sería como el trabajo cotidiano, dedicándote completamente a la escritura. Me gustaría un poco también indagar sobre eso. Claro, yo siempre he pensado que escribir es darle un significado a las cosas incomprensibles del mundo, ¿no? Es intentar lograr una identidad con respecto a todo lo que te rodea. Escribir para conocer el mundo y a los que lo habitan, pero también para encontrar tu lugar en él, ¿no? Entonces, si, si la escritura es un acto de detenimiento, es un darle la espalda a lo cotidiano para pensar mejor en el presente y luego también el pasado y el futuro también, claro. Em, creo que de esa forma introspectiva
que encontramos tanto en la lectura como en la escritura, conformamos una identidad, nos preguntamos acerca de nosotros mismos, intentamos comprender cosas que a lo mejor sin ese detenimiento, ¿no? Sin esa pausa, sin esa introspección, no tendría lugar. Entonces, yo creo que la escritura me nació en primera instancia por un deseo de elucubrar, por un deseo de encontrarle un sentido a lo que en realidad no tiene sentido, que es la existencia, ¿no? Entonces, para mí fue comprender el mundo, pero también comprenderme a mí en el mundo. Bien, bien, hace 2 años yo justamente le estaba Bueno, parece que hemos perdido a María Paulina, o yo no la escucho al menos. siete relatos. He vuelto, he vuelto. Has vuelto ahora sí. Bueno, sí, decía que hace 2 años leí tu libro, El estado natural de las cosas, y el asombro, por supuesto, fue lo primero que sentí, pero luego sentí algo muy extraño, que era, primero es quién es este escritor y luego se parece a nosotros. Eso es lo que yo pensé. Y yo he pensado mucho sobre qué significa esto de se parece a nosotros, ¿no? Mm, Y claro, con eso yo quería decir, se parece a nosotros los latinoamericanos, ¿no? ujú, Y claro, por supuesto yo digo a nuestra literatura, pero ustedes saben que la literatura, sí, la literatura romana también es nuestra, la literatura polaca también puede serlo, ¿no? ujú, Pero yo dije, bueno, encontré justamente que tal vez era lo fantástico, lo que yo sentía tan cercano, porque obviamente lo fantástico es un género que creo que apreciamos con mucho fervor en esta orilla del mundo, ¿no? ujú. Entonces, ¿de dónde tú sacas estas ideas, por ejemplo, del hombre que se cae en o hacia el techo, o del pueblo, por ejemplo, que espera la destrucción, o esta maravillosa historia en donde a este hombre le crece como descomunalmente un testículo que termina enterrándolo en el Ujú, cementerio de la Almudena, o la historia del artista que busca voluntario para cortarle la mano y que obviamente le va a pagar bien, pero que obviamente hay alguna pérdida en torno a esa historia, ¿no? O por ejemplo, ujú, la mujer a la que le crece una sombra. ¿Cuál ujú. sería esa especie de baúl de historias que alimenta tu ficción, Alejandro? Pues claro, yo empecé leyendo sobre todo relatos, sobre todo cuentos, y claro, no podía leer relatos sin acabar en algún momento en Cortázar, en Gabriel García Márquez, en ese realismo mágico, en Horacio Quiroga, en un cúmulo de escritores latinoamericanos que me daban como todo el alcance de la literatura fantástica, ¿no? Nos podemos hablar de Borges también. Yo encontré esa primera inspiración, esa forma de poder escribir otras realidades a través, sobre todo, de escritores y escritoras latinoamericanas, ¿no? Luego ya más tarde leí a Harmonia Somers, por ejemplo, o leí a Juna Barnes, o leí bueno, una serie de autores y autoras que me daban como el mensaje de que escribir otras realidades también era posible, como que escribir no simplemente era ceñirse a lo real, sino que en la escritura uno podía inventarse otra realidad, ¿no? Que es algo que también dice un escritor que me gusta mucho, argentino, Juan José Saer, hablando de que la realidad no consiste en, o sea, como narrar no consiste en copiar lo real, sino en inventar otras realidades, ¿no? Como no, la ficción no tiene por qué estar reñido con la realidad. Y de esa forma yo desarrollé un concepto en el sentido de mi escritura que tenía que ver con explicar el mundo a través de desvirtuar
sus formas, ¿no? Como una manera mejor de comprender la realidad era distanciarse de ella a través de la ficción, a través del absurdo, a través de esa, digamos, esa ruptura con lo cotidiano, justamente para explicar cosas que sí que son cotidianas desde otra óptica, ¿no? Para entender mejor. A veces cuando mejor vemos las cosas es en la distancia o en un reflejo, ¿no? Sí, Entonces, para mí escribir es crear ese reflejo justo. sí, justamente me parece que en estos cuentos además hay una crítica social profundísima, Ujú, digamos, que muchas veces se distancia de la literatura fantástica. Y ujú, entonces a mí ese ingrediente me parece realmente impresionante. Si no han leído El estado natural de las cosas, por favor, vayan a leer El estado natural de las cosas, se los ujú, recomiendo. Y bueno, hay en algún momento en este libro, que tiene 3 partes, además hay además uno de los relatos que es mucho más largo que el resto, que es ujú, como una pequeña novela además. Hay un personaje que dice, digamos, en el libro: "Siempre he disfrutado de la violencia de lo cotidiano", por ejemplo, la de un vaso que se rompe en la oscuridad. Y entonces esto parecería ser como una suerte de poética que tal vez podríamos encontrar a partir, digamos, de revisar todo este libro. No sé si tú encuentras que esta podría ser una especie de poética, sobre todo en este libro de cuentos, porque yo encuentro además que cuando estás en Caballo sea la noche, un cambio y hay una vuelta, ¿verdad? Total, digamos, porque además estamos hablando de una novela corta y el otro es un libro de cuentos, pero hay un cambio, ¿no? Que por supuesto tiene también una relación con ese libro, pero veo otra cosa muy distinta. No sé qué podría comentar sobre eso. sí, claro, es verdad que los dos libros son distintos, obedecen a deseos distintos y tienen una naturaleza diferente, en tanto que si en un libro, en el de relatos, yo quise justamente inventar un mundo Ujú, inexistente en lo cotidiano, pero significante en lo ficcional, eh, sí que en Caballeros de la Noche em, quise, por otro lado, digamos, generar una historia en la que no cupiera dudas de que eso sucede en la realidad. Como no hay ningún elemento fantástico en Caballeros de la Noche, porque es una historia que yo quise que pareciera verosímil, ¿no? Como que ujú, alguien se metiera en la historia diciendo esto ha tenido que pasar por fuerza. Afortunadamente, a mí no me ha pasado, pero mucha gente me ha preguntado si yo he vivido una experiencia como la que se describe en el libro y creo que pues me ha gustado que me dijeran esto porque creo que es un poco lo que yo buscaba, ¿no? Encontrar esa forma de conectar con el lector de manera que no tuviera claro si era una ficción o era una historia verídica, ¿no? Como que los personajes, describirlos de una forma muy fidedigna, muy verosímil. Bueno, pues tuve bastante trabajo con el hecho de meterme en cada uno de los personajes, en darle voz, en sentir lo que ellos sentían, ¿no? En emocionarme con lo que ellos, con lo que aquello emocionaba al personaje. Y sí que encuentro que son libros distintos, mm, pero en realidad hay bastante de mí en ellos porque, bueno, como esto es bueno, he dicho una cosa muy simple, pero es verdad que todo lo que escribimos nace de nosotros, entonces no hay forma de que no estemos en cada uno de nuestros textos, justamente porque la vida la hemos vivido únicamente desde nuestro centro. Entonces, a la hora incluso de ficcionar, estás ficcionando desde un lugar muy concreto. Entonces, siempre estoy yo en la experiencia, aunque la diferencia entre un libro y otro es que en el primer libro de relatos, en el estado natural de las cosas, yo quise jugar con la realidad y en Caballos de la Noche quise plasmar una realidad que en realidad no es, pero que se sintiera como real. ujú. Claro, justamente en el estado natural de las cosas, la pregunta que se nos, digamos, se nos presenta todo el tiempo es justamente cuál es ese estado natural de las cosas y si Ujú, existe este estado natural de las cosas. Y más bien, me parece que en Caballo sea la noche, ahí me parece que retomas la pregunta, por supuesto de otra manera, pero ujú, retomas esa pregunta
dado que hay toda una recreación, reescritura que tiene que ver con la infancia, ¿verdad? Con mm, la posibilidad de restituir algo que nunca se va a restituir en realidad, pero que está todo el tiempo presente, digamos, en la historia a través de las voces que cuentan, digamos, que es la voz de la madre, de Rosa, ujú, la voz de uno de los hijos, y por supuesto a mí me parece que también hay una gran voz que es la de la carta, ¿no? ujú, Que es impresionante. Y me interesa muchísimo porque Caballo sea la noche es un flujo y lo sentí tan complejo en su reflexión, digamos, que me pareció significativamente impresionante, interesante. Me pareció un reto de lectura también, ¿verdad? Porque naturalmente es una lectura que nos va a perturbar, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a un libro como ese, dice, o se podrían preguntar las personas, bueno, pero ¿por qué leer una historia que puede ser tan tremenda y tan terrible? ¿Y cómo puede ser que esa historia tan tremenda y terrible sea algo tan conmovedoramente hermoso? Porque evidentemente está construido sobre un lenguaje poético que me parece que escinde totalmente la narrativa, ¿no? Y ujú, entonces, a mí justamente eso fue lo que más me llamó la atención de la novela. No quiero hacer spoiler porque no quiero decir qué ujú, es lo que está ocurriendo en esa historia, porque además hay muchas posibilidades de lo que está ocurriendo en la historia, ¿no? ujú, Pero indudablemente hay un acto, digamos, que es el acto nefando como tal, ujú, que es profundamente impresionante también, eh, pero hay muchas preguntas alrededor de este libro, ¿no? La pregunta sobre el dolor, ¿verdad? La pregunta sobre el abandono, todo el trabajo que tiene que ver con los secretos y, por supuesto, la metaforización a través del caballo, que me ujú, parece que lo atraviesa todo, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que siempre te preguntan y ya lo has comentado, pero un poco es evidente que también eres un lector de poesía y tú comentabas que habías leído la poesía de Roy Sigüenza, ¿no? claro. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es tu aproximación a la poesía como escritor y también como lector de poesía. Mm. Pues es una buena pregunta, la verdad. Ya en el estado natural de las cosas, bueno, ya incluso en el primer libro, en La noche en que caemos, utilizo epígrafes de versos de poetas que me gustan. Y sí que, por ejemplo, en La noche que caemos, sí que las tres partes que dividen, perdón, el estado natural de las cosas, Está las bien. tres partes que dividen el libro se inician con epígrafes o con incluso el poema o los versos enteros de relatos o sea, de poemas que me gustan, ¿no? Como quiero recordar que es que ya lo tengo ahí un poco olvidado, pero creo recordar que hay uno de Charles Simic, hay otro de Juna Barnes justo, y hay un tercer poema que inicia, bueno, ahora mismo no lo recuerdo, pero siempre he intentado que haya como una vinculación entre la prosa y la poética, porque encuentro que la poesía tiene, tiene esa connotación infantil en el sentido de mirar las cosas como si fueran la primera vez que las ves. Eh, mm, si la poesía es justamente esa exaltación de la experiencia, ¿no? Esa intensificación de una vivencia, creo que no hay persona que pueda exaltar tanto una experiencia como un niño, ¿no? Entonces, si hemos visto el mar 20 veces, nunca vamos a tener esa exaltación como la tiene una persona que lo ve por primera vez, ¿no? Entonces, creo que justamente la poesía se acerca a ese momento en el que se miran las sombras de la realidad, como hay un lenguaje en la poesía que lo que hace es desvirtuar la realidad para entrever cosas que se nos escapan. Como que a veces la imagen es engañosa y la poesía justamente juega a construir imágenes nuevas a través de imágenes que ya conocemos. Y con El caballo de la noche sí que quise adentrarme en ese lenguaje poético a la hora
no solamente de narrar una historia, sino de encontrar una emoción en el simple hecho de leer, ¿no? Como utilizar las imágenes, utilizar el lenguaje poético para generar un estado de conciencia del lector, de forma que se acercara lo más posible a la psicología de cada uno de los personajes de la novela. Entonces, Caballos de la Noche no hubiera sido posible sin ese trabajo poético, sin ese bagaje, sin esos poetas que a mí me gustan. Y bueno, el título, Caballos de la Noche, tengo que decir que es por culpa de Mónica Ojeda, o gracias a Mónica Ojeda, porque yo tenía otro título en realidad, y al hablarle de este caballo que yo tenía en mente, ¿no? Este símbolo con el caballo como deseo irrefrenable, como un ímpetu al que no puedes poner trabas. Ella me habló de Roy Sigüenza y me dijo, pues hay un verso que me gusta mucho, que me recuerda a esto que me estás hablando, que es este poema, este haiku de Sigüenza, que dice, iré que importa, caballos de la noche. Y desde que lo escuché quise que fuera el título de la novela. Sí, es un título hermosísimo justamente de piratería, que es así es como me parece que se llama ese pequeño haiku. Y sí, justamente pensando en eso y pensando en esta como cambio estético que aparece, me parece, en Caballos sea la noche, Ujú. justamente pensaba en el tema de la infancia y justo a propósito de eso había aparecido este texto de la nueva escuela lacaniana en que Maritza Sino, que es una poeta ecuatoriana, publica un texto sobre la infancia y ella dice, la infancia es como un campo minado, ¿verdad? Mm. Y entre otras cosas se señala que este es un tiempo en donde aparece el mito, pero obviamente también es el tiempo de la memoria. Y justamente lo que me parece a mí que logra también Caballo sea la noche es esta fusión de los tiempos que permite que podamos ver la historia casi simultáneamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso también me parece impresionante. Es una novela que se puede leer, digamos que en 4 horas. Lo que no podremos tal vez es digerirla en 4 o 5 horas, ¿no? Ujú. Entonces tendremos que volver varias veces a ella. Y a mí me gustaría, no sé si tú la tienes a la mano, Alejandro. Sí, Sí, qué maravilla. Porque ahí vale. sí voy a hacer como si, bueno, como si estuviera en un concierto. No voy a decir karaoke, pero iba a decir que te pido por favor, si Mm. pudieras tal vez tú leernos el capítulo quinto, una El parte quinto. del capítulo quinto, sí. Vale. Empiezo con el quinto, vale. Gracias. De nada. Bueno, hasta donde me digas. O leo una página o dos. Venga. Lo que quieras, sí. Vale, estupendo. Pues dice, soy la herida y el cuchillo. Eso había escrito mi padre para despedirse y para dar un último asentamiento a la penitencia, porque esta carta es mi penitencia, decía. Su carta era un final de palabras con las que se flagelaba. Soy la herida y el cuchillo, un centro en el centro del dolor, decía, y en el centro de ese dolor estabas tú como un refugio sagrado, hijo mío, un corazón rojo para mi sangre oscura. Palabras que fueron suyas y que ahora me pertenece porque yo terminé por adoptar su idioma y perpetuarlo, usando ahora expresiones que él había empleado años atrás, cuando su voz parecía un río invisible que iba a precipitarse en mis oídos, cuando nos leía capítulos enteros de cualquier libro y lo recitaba completamente abismado, como si estuviera intentando hablar para adentro, para sí mismo, y no hay otra forma de describirlo. Mi madre y mi hermano no siempre le prestaban la misma atención, se distraían con facilidad, y yo sé que muchas veces estaban pensando cada uno en lo suyo, pero yo no. Yo lo escuchaba porque pretendía hacer de su idioma el mío propio. Quería dejarme atravesar por la palabra, y tal vez por eso me eligió a mí entre los dos hijos para liberar los demonios de la noche. Luz de luna en el cuarto de la lavadora. Soy la herida y el cuchillo, me repetía, un arma para hundirla a través de tu carne, buscando en ti un espacio para la epifanía. Mi padre no había escrito una carta para redimirse, sino un canto. Soy la herida y el cuchillo. Y yo no sabía si ese canto fue una adivinanza o una disculpa, si la carta era un lamento o una evidencia, si no había sido antes la palabra que el acto, primero la mirada y luego el gesto representado, primero la imagen y luego su mentalidad, primero la enunciación y luego la divergencia. Soy la herida y el cuchillo, decía, y la carta estaba escrita en cursiva y con tinta azul.
y bueno, luego ya sí. Maravilloso, muchísimas gracias. La verdad, Gracias a ti. ese es uno de mis pasajes favoritos, pero en realidad hay muchísimas cosas que podría señalar de este libro Mm, realmente notables. mm. Hay dos preguntas en este momento, voy a dar paso a estas dos preguntas y luego Venga, seguimos conversando. La estupendo. primera pregunta es de Freddy Veloz, un saludo para Fred. Fred dice, tus obras se pueden conseguir en Ecuador. ¿No has pensado en publicar ediciones en editoriales latinoamericanas de tus obras? Gran pregunta. Es una Feliz buena yo. pregunta. Es Sí. una buena pregunta, sí. De hecho, ahora he liberado mi libro El estado natural de las cosas con mi antigua editorial y lo que quiero hacer es encontrar pequeñas editoriales en toda Latinoamérica para publicarla. Sí. Y María Paulina sabe ya dónde se va a publicar en Ecuador. Ay, qué Eh, maravilla. Sí, sí, entonces, sí, me gusta mucho la idea de, de que los libros tengan casas propias en lugares distintos. Porque sí es cierto que yo creo que hay una problemática actual con respecto a los libros y sus precios fuera de España. Entonces, para mí no es nada cómodo pensar que un libro mío en otro lugar está muy caro, porque se encarece con los aranceles y entonces no sé cómo todavía no hay más flujo de textos o más coediciones, ¿no? Con respecto a los libros para que no haya que mandarlos a un sitio y que se encarezcan por el camino. Entonces, ahora mismo con el estado natural de las cosas estoy intentando que se publique en las editoriales latinoamericanas. Y con Caballos de la Noche me gustaría lo mismo también. A ver si pronto pasa la pandemia y puedo ponerme a ello. sí, yo estoy segura que sí, tienes toda la razón. Muchas veces los libros importados pueden ser prohibitivos, ¿no? Pero también, como dices, es interesante tener varias casas, ¿no? No Ujú. tenemos que conformarnos con una sola casa, podemos tener muchas, ¿no? Eso. Pero también es cierto que hay editoriales que son entrañables. Bueno, Mm, justamente Paco y Olga de Candaya creo que son dos seres humanos excepcionales, ¿no? Y ujú, entonces, bueno, yo creo que nos enamoramos todos de ellos, ¿no? De ellos como ujú, editores, de ellos como personas, en fin. Bien, ujú. esa fue la respuesta de Alejandro para Freddy. Y también, bueno, este lo tengo que leer también, dice, Mónica Ojeda dice, eres el mejor. Así que lo leo también aquí en Dios mío. vivo. Sí, bien. Sebastián Apolo dice, el estado natural de las cosas tiene una enorme colección de cuentos increíbles. ¿Qué consejos darías para alguien que quiere comenzar con los cuentos? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. La más obvia respuesta sería que leyera muchos cuentos, que, que leyera además cuentos muy distintos, porque si bien es cierto que a veces el canon sirve un poco para orientarte en qué se escribe o en qué se publica más bien, creo que la diversidad es lo mejor que me ha dado a mí como lector. No ceñirme a determinados autores, consagrados o no, sino leer cuentos de toda índole, de autores, de autoras, de todas las partes del mundo, porque hay formas muy distintas de elaborar un relato y creo que como mejor se construye uno el estilo propio es leyendo mucho de todos, ¿no? Es decir, si yo leyera solamente relatos de Edgar Allan Poe, escribiría como Edgar Allan Poe, ¿no? De forma irrevocable. Pero si lees a muchísimas personas que escriben, al final vas a encontrar esa combinación de todas ellas, todas las lecturas, más aquello que tú quieras decir, ¿no? Entonces, creo que un consejo sería leer mucho, leer distinto, leer de forma muy diversa y también ser honesto, ¿no? Tener una honestidad eh, contigo mismo. ¿Cuáles son tus temas, ¿no? Como no ceñirte a los temas que sean más o menos comerciales, sino a aquellos en los que tú te puedas involucrar más, ¿no? Creo que la literatura exige ese compromiso de honestidad que, que hace que tú escribas sobre aquello que o que te ha pasado o que sientes o aquello que te preocupa
o aquello que te emociona, ¿no? Creo que encontrar la conmoción en un texto es primordial a la hora de que te salga bien, que te salga honesto. Ujú. Bien, Alejandro, pensando justamente en esta respuesta que acabas de dar y cuando hablas de Poe, pero Poe también está ahí está la carta, esa carta que tenemos ahí que dice obviamente algunas cosas, pero hay algo que se está escamoteando todo el tiempo, es decir, hay algo que Ujú, se nos escapa ahí, que no podemos decir, ¿no? Y yo pensaba que, yo por ejemplo creo que esa carta es un objeto meticuloso. Yo hago como una división entre objetos meticulosos y ujú. objetos cortopunzantes. Ah, qué Los bueno. sí, los cortopunzantes son utensilios que laceran directamente, y los Ujú, primeros, que son los meticulosos, son los que a mí particularmente me gusta cultivar y que tienen que ver con una serie de detalles como cotidianos, que son importantes a veces solamente para mí, ¿no? ujú, Pero que son muchas veces que tienden a una violencia que es un poco invisible de alguna forma. ujú. Y muchos tienen que ver, muchos de esos objetos meticulosos tienen que ver con la infancia. Y mi pregunta es, ¿cuáles creerías tú que son, por ejemplo, esas pequeñas meticulosidades o esas pequeñas obsesiones de escritores? ¿Hay alguna suerte como de recurrencia a la hora de pensar en un proyecto de escritura y de utilizar estos objetos? ¿Cómo funciona ese proceso para ti? Pues, bueno, has hablado de la carta como objeto meticuloso, ¿no? En este caso, Sí. creo que sí que la carta tiene esta naturaleza de papel en la que con la que te puedes cortar sin darte cuenta, ¿no? Entonces, Ujú, creo que en este caso, en Caballos de la Noche, la carta tiene sentido en lo meticuloso, como dices tú, porque es algo que puedas coger, pero que también con lo que te puedas cortar sin darte cuenta, ¿no? Y creo que la carta desarrolla también o cataliza el resultado de la novela. Y en cuanto a mí, como, como objeto, pues es una pregunta difícil, ahora no sabía decirte, pero eh, también no es nada original, pero me gusta tener mis cuadernos y ir apuntando ajá, cosas que me puedan servir para la escritura. Em, bueno, también es verdad que mientras escribía Caballos a la Noche tenía un caballo de juguete, que ahora no de tengo conmigo porque eh, lo llevé a una exposición en Colombia y todavía está ahí. Pero tenía un caballo de juguete en la mesa para, no sé, como para darme ese impulso, ¿no? Ese impulso animal. Y, y de todas maneras, creo que en el personaje de Alan, de Caballos de la Noche, sí que se encuentra no tanto objetos, sino símbolos, en el sentido de que el símbolo es un objeto mental, ¿no? ujú, Entonces, eh, el propio caballo, pero también pienso en los ángeles que Alan imagina o cree que existen todavía de pequeño, pero luego a los que le da como un significado no tanto espiritual, sino emocional, ¿no? Y creo que eso es todo en tanto objeto. en muy bien. Esta novela también, Caballos a la Noche, hay un juego aquí también entre luz y oscuridad que está acá, ¿Mm? presente, y pues, es interesante que este personaje, que es, digamos, quien aparece primero en la novela, diga: "Quise ingresar de nuevo en la noche para evitar el rostro de mi madre, el de mi hermano, el de mi padre, e intercambiar los afectos y los defectos de mi familia por una presencia redentora". Entonces, este es un personaje que ha estado en la noche, pero y regresa nuevamente a la Ujú, noche, ¿no? ujú, La pregunta es, sí, ¿qué encuentras en la noche? ¿Qué es para ti la noche? ujú. Claro, para mí la noche es ese futuro incierto, es ese no saber qué te va a deparar el curso de los acontecimientos o tus decisiones. La noche es ese espacio en el que por fuerza estamos abocados a acabar, a terminar, pero
es el espacio de deseo también, es el espacio de incertidumbre, la noche es el miedo, la noche es la noche es esa pulsión mm, emocional que de alguna manera nos atrae, pero también nos repele, ¿no? Nos produce un rechazo, porque esta novela está conformada por muchísimas dicotomías, ¿no? Entonces, bueno, pues está la voz del pasado, la voz del presente, está el recuerdo, pero también el olvido, la voz de Alan y la voz de Rosa, que son casi como que se contraponen. Y entonces, si la luz es aquello que arroja toda la certeza y que pone sobre la mesa la verdad, la noche siempre es ese espacio para imaginar, para dudar, para que se emborronen los recuerdos. Es ese espacio de confusión en el que Alan encuentra refugio, justamente porque no lo ve todo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, a veces cuando uno es víctima de algo tan tremendo, o cuando alguien no es capaz de confrontar una realidad, es mejor que la luz se atenúe, ¿no? Para que la realidad no te imponga, no te deslumbre tanto. Entonces, para mí, la noche por un lado es el peligro, pero por otro lado también es el refugio de Alan. Ujú. Muy bien. En alguna entrevista que había visto que has dado, tú decías, me apetece más deslumbrar que mantener una llama permanente. Y Mm, recordaba yo esta frase porque justamente has hablado del tema del deseo, ¿no? Que es ujú, uno de los temas eh, tratados de una forma bastante descarnada, digamos, en la contemporaneidad. mm, Frente al tema del deseo, pensaba también yo en el tema del amor. Y precisamente pensaba en ese tema porque, eh, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre, digamos, en torno a la elaboración del tema del amor en esta novela? Es decir, yo particularmente encuentro que hay una ausencia del tema del amor. Es decir, el amor como tal, me refiero al amor de pareja y al amor sexual, lo veo ausente, ¿no? Cosa que me parece profundamente interesante, ujú. porque justamente esa ausencia me permite hacerme algunas preguntas para mí misma, ¿no? Porque al final cada lectura es enfrentarse a un texto para sí mismo, ¿no? O sí misma, ¿no? Entonces, me gustaría saber en torno al tema del amor y a esa llama permanente, que puede ser que no sea muy interesante, ¿qué ocurre en esta novela? Pues claro, el amor para mí es como escribir, ¿no? Es esa apuesta por permanecer en el otro, ¿no? Entonces, si escribir o leer, por ejemplo, es irse a otro lugar y es encontrar un otro yo, otro nosotros mismos, creo que amar es esa cualidad de cualquiera de transponer su identidad a la identidad del otro. No digo debilitarla, digo ponerse en el lugar de, ¿no? Querer a Ujú, algo también como te quieres a ti mismo. Y en el caso de Caballos de la Noche, creo que el amor está de forma muy ambigua, porque los personajes yo creo que sí que se quieren, sí que se aman, pero hay digamos, hay un tema que atraviesa por en medio el amor y lo fragmenta y le da nombres muy diversos. Entonces yo creo que el problema que tiene Alan es no conocer la naturaleza del amor que él siente ni el amor que él despierta, con el tema de su padre, por ejemplo, y con el tema de la madre. Entonces, claro, eh, mm, Rosa, por ejemplo, siente un amor desmedido hacia Alan, eso hace que tenga un rechazo justamente por todo lo que ha sufrido, ¿no? Entonces, esta novela no es una novela de llamas, sino de deslumbramientos, en el sentido en que los fogonazos son pequeñas revelaciones que le van dando nombre a ese amor que tiene muchísimas palabras y en este libro muchísima complejidad, porque no sabemos
hacia dónde va ni de dónde viene, ¿no? Como tampoco quiero desvelar nada de la trama, pero sí que Sí, lo que unos personajes llaman amor, otros personajes lo llaman X. Entonces, cómo a veces tenemos una concepción unidireccional de aquello que amamos. Y como no hay un interlocutor, no hay nadie que nos dé una respuesta, el amor se queda en eso, pero quizá eso que tú llamas amor, otra gente lo llamaría de otra manera. Entonces, sí que es verdad que no hay amor como tal, en ese sentido, amor romántico, pero hay un amor maternal, paternal, sexual. Está el tema del deseo como mm, una potencia que puede destruirte, puede construirte, ¿no? Y como que conforma tu identidad y al final también está el deseo de amar, que es algo que siente Alan, em, digamos, hacia su padre y hacia su madre y hacia su hermano, pero ese deseo es algo que también puede destruirlo. ujú. Bien, sí, esta novela, Caballos de la Noche, es una orfebrería, es una forma de tejido que muestra los afectos deteriorados, destruidos, los escombros, pero además se trata de una novela corta que, como yo decía, te acerca a la poesía, ¿no? Y Mm. yo me pregunto, mantener esa altura con este trabajo de Surcido ha sido realmente impresionante. ¿Cómo fue el proceso de trabajo de Caballos de la Noche? ¿Cuánto tiempo trabajaste en la idea de la novela hasta que terminó después en el momento en que ya estaba escrita? ¿Cuánto tiempo trabajaste en ella? Pues a ver, es complicado responder a esto porque, por un lado, tenía yo una idea desde hace tiempo muy vaga de un personaje que es el de Alan, mm, que pretende dormir todo lo posible para no enfrentarse a una realidad. Lo que pasa es que todavía no tenía esa realidad, no tenía el qué, no había desarrollado, eh, digamos, el móvil de la tristeza o de la tristeza o del desasosiego del personaje. Entonces lo tenía ahí vagando, también tenía otras ideas acerca de la escritura, ¿no? De la indagación del yo, de la experiencia, y en un momento dado, pues se me ocurrió la historia. Para mí fue como un rapto, fue un rapto emocional porque empecé a ver vinculaciones entre ese personaje, entre el personaje que también era yo intentando explicar por qué escribía y, y luego el desarrollo de la trama que se me vino de golpe y encontré en ese momento pues el tema, ¿no? El tema de la novela. Y, y ahí tardé muy poco en escribirla, porque creo que es un lenguaje que no me permitía descansos, no me permitía mm, un espacio entre capítulo y capítulo. Eh, entonces tardé como un mes y medio en escribir la novela, porque le dedicaba mucho tiempo al día. Para los que no la hayan leído todavía, Caballos y Noches es una novela que se divide en 5 capítulos y cada capítulo tiene una sola frase, ininterrumpida. Entonces, a la hora de escribir, también yo tuve problemas para saber cuándo acababa yo de escribir, ¿no? Porque, Claro. claro, das un punto y dices, bueno, pues aquí lo dejo por hoy. Pero como no hay un punto, a mí la coma siempre me requería dedicarle un poquito más. Y como son frases larguísimas, entonces, hasta que no encontrara yo un punto que es, como a fin de cuentas es un capítulo entero, yo no descansaba. Sí que descansaba entre capítulo y capítulo, pero claro, al no haber más frase que una en un solo capítulo, yo no podía desconectar del todo del tono, del lenguaje. Ujú. Entonces, por eso le dedicaba muchas horas al día y por eso tardé poco en escribirlo. Sí, tal parecería que hay un impulso, es interesante porque hay un impulso distinto en la escritura de narrativa y uno distinto en la escritura de poesía. No sé si has escrito poesía antes, pero si no has escrito poesía antes, parecería que el impulso que dio pie, digamos, a esta escritura es un impulso poético que puede ser vertiginoso, de una sola intensidad, ¿no? Y mi pregunta es justamente si en algún momento no veremos un libro de poesía de Alejandro Molina. Mm. Pues me gustaría, la verdad. Me siento todavía muy
distante de poder encarar un proyecto poético como tal, pero podría decirse que sí, Caballos a Noche es ese acercamiento al lenguaje poético, ¿no? Como esa generación de imágenes y sobre todo esa musicalidad con la palabra que yo veía que tenía tanto que ver con esta novela, ¿no? Como a través de esa musicalidad, ¿no? A través de ese lenguaje poético, encontrar una forma de comunicarle al lector también la experiencia de los personajes. Entonces, sí, bueno, me gustaría, todavía no está en un horizonte muy cercano, pero me gustaría, aunque me produce bastante, como, creo que es un reto bastante considerable, ¿no? Acercarse a la poesía. Sí, bueno, sí, definitivamente. Y pues sabemos también que la poesía que, digamos, recibe siempre tantas alabanzas es tal vez el género, tal vez uno de los géneros menos leídos, ¿no? Sin Ujú. embargo, insistimos en los libros de poesía, por suerte, digamos. Y pues en ese sentido, la pregunta es si es que tú crees que la literatura tiene un sentido em, que puede ser recreativo, pero en realidad no necesariamente tiene que ser recreativo, y si cumple una función social todavía la literatura. Y lo digo porque parecería que hay más lectores, pero parecería también que lo que se lee tal vez puede ser muchas veces poco sustancioso. Sin embargo, muchas personas dicen, ah, pero está muy bien leer, no importa que se lea, pero que se lea cualquier cosa. ¿Qué piensas respecto a eso? Pues pienso que sí tiene que haber literatura de entretenimiento, ¿no? O lectura de entretenimiento, como puede tomarse como un pasatiempo más, como quien mira una película eh, comercial o no muy comprometida en lo intelectual o en lo poético, o como quien juega un videojuego, ¿no? O sea, como hay libros así y está muy bien porque te cuentan una historia y no hay muchísima más implicación a nivel Ujú, social, a nivel... Pero luego creo que sí, la literatura que al menos a mí me interesa más es aquella que tiene un compromiso con lo social, pero también con lo poético y también ujú. con lo estético. Entonces, aquella literatura que intente incorporar, aunque sea un granito de arena, en ese mar, océano inmenso que es el arte, creo que estoy muy, o sea, que estoy muy comprometido con ese tipo de literatura. Es lo que yo intento hacer con mis libros. De alguna manera incorporarme a esa visión, a esa cosmogonía eh, mundial, no desde el entretenimiento, sino desde esa búsqueda, desde un intento de encontrar mm, algo que nos remueva. Ujú. Muy bien, tienes un comentario de Solange Rodríguez que te saluda Mm, y dice, bueno, esperamos que esté pronto, pronto, no en la realidad virtual, sino en la realidad ujú. presencial, Alejandro. Oye, qué Así bueno. que eso nos dice Solange. Gracias, Eh, Solange. A ver si nos vemos pronto, sí. sí, bueno, una cuentista también, que le interesará seguramente de partir con otro cuentista como tú. Y Ujú. bueno, estaba pensando también en tus lecturas, ¿no? Y si tú pudieras recomendarnos 3 libros que para ti sean 3 libros emblemáticos de cuentos, es decir, 3 libros que sean ineludibles, ¿cuáles podrían ser esos libros? Permiso, Alejandro, en honor al tiempo Dime. les voy a pedir ir concluyendo debido a que acabamos ya de sobrepasar incluso el tiempo establecido. Gracias. Vale, Muy gracias. bien. Eh, voy a dar... mira, a dar tres nombres así rápidos de relatos. Ajá. Me gusta mucho Catedral de Carver. Ujú. Me gusta mucho Llamadas Perdidas, por ejemplo, de Bolaño. Bien. Y el último que he leído, y perdonad que digamos, como me refiera a alguien que ya conocéis todos por ahí, pero recomiendo mucho el libro de las voladoras Excelente. de Mónica Ojeda. No lo digo porque la conozcas, sino lo digo porque realmente creo que es un libro con mucho talento
y ahí va mi recomendación, Las Voladoras, que todavía no sale, bueno, yo creo que ya ha llegado a Ecuador, pero sí que es uno de los últimos libros de relatos que más me ha emocionado también por todo lo que tiene de ese descubrimiento que yo admiro. Bien, no, no te preocupes con esa recomendación, estoy segura que estaremos totalmente de acuerdo. Queremos ya todos también, todos y todas leer el nuevo libro de Mónica, también la saludamos por acá, si es que está conectada, y pues ha sido en realidad, como nos dicen que tenemos que ir cerrando, aunque yo creo que todavía tenemos tiempo, pero Mm. no quiero que me pase lo que me pasó ayer, pero bueno, Ah, ya cerramos, sí. sí, bueno, vamos a cerrar. Hablaremos, Todo, ojalá pronto. esperemos que sí. Y sí, justamente para las personas que todavía no han leído a Alejandro Morellón, hay un sinnúmero de razones para leerlo, para encontrar sus libros. Este libro está acá en Ecuador. Yo lo he visto en Mr. Books, en la librería Mr. Books. No sé si está en la librería española, pero es posible que también esté. Lo hemos vendido también en la Casa Morada, lo hemos recomendado siempre también. Y el estado natural de las cosas, estoy segura que pronto lo veremos aquí, hecho carne de papel, va a estar hecho Gracias. acá, y seguramente por una editorial ecuatoriana, esperemos también, crucemos los dedos. Ujú. Y pues ha sido un gusto en realidad conversar contigo, Alejandro, también poder ver esa sensibilidad que está en tus libros, está también contigo, Mm. lo hemos podido ver todos seguramente en este momento, y pues en realidad creo que es un tremendo acierto, como ya lo dije, que la Feria del Libro te haya invitado y que hayamos podido conocerte, y estoy segura también que pronto cuando en algún futuro cercano, esperemos, cuando definitivamente la pandemia haya desaparecido, si es que alguna vez desaparece, pues no quiero ser pesimista, Mm. podamos tenerte en Ecuador, y será Ojalá pronto. increíble poder conversar contigo otra vez. Alejandro Morellón Mariano, escritor Mm. español, 35 años, 3 libros publicados, 3 libros maravillosos que seguramente harán que se vuelvan a preguntar esas cosas que son esenciales y que muchas veces no nos detenemos a pensar, que es lo que hace, digamos, la maravillosa y buena literatura. Así que ha sido un placer conversar contigo. Mm. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto, y pues un abrazo también de mi parte para ti y para Mónica. Oye, un honor. Y muchas gracias a ti, María Paulina. Ojalá hablemos pronto más y mejor. Claro.